Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Es un placer de nuevo esta mañana compartir con ustedes una nueva emisión de Frente a Frente. Hoy le doy la bienvenida a César Quintanilla. César ya tenía como dos semanas de no estar compartiendo con nosotros el programa, pero se ha recuperado de su salud y ya está con nosotros. No sé por qué razones, pero hoy miro un poquito más oscuro el estudio. No, el set está igual, pero el estudio no. Y uno se ambienta como lo encuentra todas las mañanas. Creo que hace alguna luz blanca por ahí, correcto, eso es. Qué cosa, ¿verdad? Cómo el ambiente lo condiciona a uno, pero dicen que las personas inteligentes deben adaptarse a cualquier circunstancia. No quiero decir que soy inteligente, pero le hago un poquito para adaptarme a las circunstancias. Bienvenido al doctor Armando Uceda. Ya estaba pensando en la física de usted, ¿verdad? Después de escucharme hablar así. No, un placer, un placer, un placer. Es un honor también contar por primera vez esta mañana, porque creo que es la primera vez, ¿verdad, rector? De la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, Wilmer Reyes. Bienvenido, rector. Muchísimas gracias, Renato. Es un tremendo placer y privilegio estar en este foro. Y a don Roosevelt Hernández, al doctor Roosevelt Hernández, investigador del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mucho Roosevelt? gusto, Bienvenido. Renato, y a todos los televidentes y radioescuchas que también se unen al programa. Miren que ayer, monitoreando unos programas noticiosos argentinos, un periodista de aquella nación estaba reflexionando sobre el idioma español. Y me interesó la reflexión, que me fui a contrastar lo que decía en Google, y en efecto, mucha gente sustentaba lo que él dijo, que no era inédito de él. Él vio un resumen también, me imagino, ahí en la nube. El idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. En el libro de Don Quijote, Cervantes utilizó 22.939 palabras distintas. En una conversación entre dos profesionales jubilados, se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. La mayoría de los chicos de la actual generación se comunican con 300 palabras. La mayor parte, la mayoría de los jóvenes en estos momentos se comunican con 300 palabras. Me imagino que ya ustedes están haciendo el contraste o están llegando a la conclusión de lo que quiero decir, ¿verdad? Y de las 300 palabras que utilizan los chicos actualmente o los jóvenes actualmente, 78 son puteadas y 37 son emoticones. O sea, ¿cómo hablan estos? ¿Qué está pasando con la juventud? Ya me imagino que mucha gente no concuerda con esto, pero vean, leyendo ayer lo que ha pasado con la educación los 2 últimos años, no descarte usted que esto esté sucediendo, que de un idioma como el nuestro, que tiene 300.000 palabras, que en el libro Don Quijote de Cervantes haya utilizado 22.939 palabras distintas, que en una conversación entre dos profesionales jubilados se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras. La mayoría de los hipotes actuales de esta generación se comunican con 300 palabras, de las cuales 78 son puteadas, o sea, malas palabras, y 37 son esas caritas. Entonces, cuando uno los ve escribir, hay excepciones, y ve aquellas limitaciones para escribir, yo así le digo a mis compañeros, uno no es que es la gran cosa.
Uno es que lo obligaron a leer, lo obligaron a leer. Muchachos, lean aunque sean revistas sociales, nos decía Ventura Ramos. Lean cualquier libro, pero lean, muchachos. Uno cuando mire estas nuevas generaciones, lo primero que les dice, mire, para tener éxito en el periodismo hay que leer. Por lo menos léase los periódicos en papel. Métase a las plataformas digitales, lean nuestros medios digitales. Métase a Google. Si muchos de nosotros hubiésemos tenido esa herramienta en nuestros pueblos, allá por los 60 y 70, que uno pasaba desesperado porque llegara el bus de Tegucigalpa, porque aquel bus llevaba, recuerdo yo, 15 ejemplares de Diario La Prensa. Yo iba a esperar el bus allá a la entrada del pueblo para no quedarme sin ese periódico. En los 60, ávidos de lectura. ¿Qué tal si nosotros hubiésemos tenido esas herramientas que tienen los jóvenes ahora? ¿Qué no encuentra uno en Google? O en todos esos buscadores. Yo digo Google por decir algo, pero en todos los buscadores. ¿Qué no encuentra uno ahí? Pues así estamos. Y entro con esto porque vamos a hablar del tema de educación. Vamos a hablar del tema de educación y de algo, el tema de educación orientado a las pruebas de aptitud que practica la universidad y de lo cual ha habido mucho debate porque hay una iniciativa en el Congreso para querer eliminarlas. Pero a mí hay algo que me ha generado rechazo y se lo voy a decir hoy, esas declaraciones de Sergio Castellanos, el diputado, amenazando con crear otra universidad estatal si no se eliminan las pruebas de aptitud académica que practica la universidad. Si no lo hacen, voy a proponer la creación de otra universidad estatal. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa prepotencia? ¿Qué es esa arrogancia? ¿Pero qué nos está pasando con algunos de estos diputados que no quieren leer, preguntar, contrastar, investigar, ir a hablar con los expertos? ¿Qué tan conveniente es eliminar la prueba o si no hacerle ajustes a la prueba? Sino que vienen y de un solo plumazo, como si el Estado fueran ellos, como si el Estado está para servirle a ellos y para respetarlo solo a ellos, no ellos al Estado. Ay, estaba escuchando unas declaraciones del actual presidente de Uruguay ayer, que ya más adelantito se las voy a pasar. Políticos, ustedes están al servicio del Estado, están al servicio de nosotros, ustedes están ahí para hacer legislar el empleado público, el funcionario público, para crear políticas públicas e implementar políticas públicas que nos genere bien común. Pero no están ahí para demostrarnos que ustedes son los dueños de esto, que la verdad absoluta está en ustedes. Ese disfuncionamiento con que miro a alguna gente ahora, hay que pararlo. Ahí hay que pararlo en democracia y con libertad de expresión. Pero diputado Sergio Castellanos propone creación de universidad estatal si no se elimina la prueba de aptitud. Si no lo hacen, eliminamos. No dijo eliminar esta universidad o quitar esta universidad. Hacemos otra estatal. Y es que tiene dinero. ¿Sabe cuánto nos cuesta actualmente esta universidad estatal? ¿Cuánto es, doctor? Este año pasado fueron 5.900 millones. ¿5.000? 4.900 millones. De lempiras. De lempiras, que representó aproximadamente el 4.9, no el 6%, 4.9. Sí. Entonces, bueno, este es una arista, esto de Castellanos es una arista. El tema central será este asunto de las pruebas de aptitud. Y la iniciativa, que tiene todo el derecho, porque tiene iniciativa presentada por un exuniversitario, por un abogado, por un hombre que ha sido sensato, pero un hombre que llega allí y ya también dice, no, hay que eliminar eso.
Eso no sirve, es excluyente. ¿Qué tan académicos son para ser absolutos con los criterios? ¿Qué tan expertos son para emitir opiniones así? Bueno, que la periodista Vivian Montoya lea la pregunta, ¿verdad? O el título del tema. Pero el tema son esas pruebas de aptitud. Y por eso está aquí gente académica, experta. Armando Uceda, Roosevelt Hernández y Wilmer Reyes. Vivian. Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. ¿Y qué les pasa a estos diputados que proponen la creación de una nueva universidad pública si no se cumple con sus caprichos? Envíe sus opiniones a Frente HN para que después nosotros podamos leer sus comentarios. Ese es un insumo más, pero Armando no está aquí para hablar de Sergio, ni don Wilmer Reyes, ni don Roosevelt Hernández, ni de Russell Tomé. Está aquí a hablar para los efectos que puede tener en la educación superior de Honduras esta iniciativa que han promovido algunos diputados ahí para que se elimine esta prueba de aptitud académica. ¿Qué le parece a usted? No, me ha impresionado la introducción que usted ha hecho. ¿Le ha Renato. gustado, de veras? No, hombre. Fíjese que le voy a seguir el hilo conductor, que así se debe de entrar en un programa de esto. Uruk es una ciudad del Medio Oriente donde hace 6.000 años aproximadamente el Homo sapiens inventó la escritura. La ciencia, hasta el día en que estamos hablando, dice que en el espermatozoide y el óvulo que formaron al sapiens, hoy en día no hay ningún trazo genético que diga que eso es innato al humano. La maravilla del cerebro humano es que los circuitos del cerebro humano generaron la escritura y la lectura. 6.000 años. Cuevas de La Rioja, ciudad de La Rioja, una de las comunidades la más pequeña de España, tiene 2 monasterios, el más antiguo de 1100, y ahí, gracias a la educación que mi madre me inculcó desde niño, donde no podía ir a jugar la potra si no había hecho la tarea, lo que usted dice, ¿verdad? Tenía que verla por la ventana y sufrir. Y no había forma, Renato, no me pegaba, no había forma de que yo fuera a la potra si la tarea no estaba hecha. A mi maestro de 5º grado que me regaló mi primer libro, que todavía lo tengo, gracias a ellos, ¿verdad? Mis maestros en la universidad que me enseñaron, terminaron de enseñar a leer, pude cultivar este idioma, que hablo de La Rioja nuevamente, en 2 monasterios, uno de 1100, un monje anónimo hoy en día, escribieron las primeras palabras del español que registra la historia de la humanidad. No es tan antiguo, 1100. Yo pude ver, gracias a eso, en una ocasión en La Rioja, esas palabras. Es maravilloso. Ahora, si el cerebro humano tarda tanto en ganar escolaridad, esto no es de principiantes y no es de opiniones en el aire. La lectoescritura siempre fue una cosa de especialistas, pero hoy en día, en el siglo XXI, como lo leo con frecuencia en los editoriales de La Tribuna, han tocado este tema, por ejemplo, la lectoescritura, Renato, del cerebro digital es otra cosa. Porque esto hace que el niño esté leyendo y recibiendo miles de distractores comerciales, miles de juegos, y usted y yo también estamos moviendo el dedo para todos lados, y esa lectoescritura del cerebro digital es extremadamente difícil. Si usted no ocupa tecnología, ocupa el amor de la madre, del padre, del hermano, de la abuela, leyéndole o inventándole un cuento al niño de 5 años que está entrando al kinder. Eso se ocupa, que usted lo tuvo. Cuando usted me dice que se iba a esperar que llegara el periódico, yo me iba a una pulpería que tenía el señor Rafael Rivera, que él se dignaba en decirme, vení muchacho, léete este periódico.
y yo me leía y hacíamos el famoso... El crucigrama. El crucigrama. Crucigrama. Entonces, la mente no se escolariza ni se improvisa, su escolarización no se escolariza al azar, ni se improvisa. La lectoescritura es una cosa demasiado elaborada. Libro reciente que me encanta, Mary Ann Wolf, creo que se llama la autora, Lector vuelve a casa, porque esto corrió al lector. Pero el enemigo no es el teléfono, el enemigo es el entorno cultural, el entorno en el hogar que deja que el niño sea atrapado, y uno es atrapado también por la tecnología sin darse cuenta. Pero es tan difícil, porque usted habló de los adolescentes y el reggaetón y todo. La gente de nuestra edad agarra esto para insultar por el lado político, por esto, para deletar por cual en forma anónima. No se dan cuenta que los atrapó el algoritmo comercial que hizo millonario a Google, que hizo millonario a Facebook, ¿verdad? A Twitter, y sienten aquel gran placer de sacarle la madre a fulano y a mengano. Pero si usted quita toda la basura que pusieron y lo decanta, lo que cae como producto de un parto intelectual es nulo. Entonces, yo lo digo porque yo tengo la edad para decirles, señores, aprendamos de San Agustín. Yo no cito santos, pero este es un sabio, ¿verdad? Que dice, bienvenida a tu opinión contraria. Choquémosla. Porque cuando choca el hierro con el hierro pule al hierro. Mire qué... Linda expresión, ¿verdad? muy buena expresión. Entonces, no podemos, escolarizar, no podemos hablar de que esta prueba, ya pasando, que mide la capacidad lectora de un joven que transitó por la escuela y que llega al mundo universitario y que quiere ser periodista, quiere ser abogado, quiere ser físico, economista, quiere ser agrónomo. Esta prueba no pasa de lo que usted debería aprender hasta 9º grado. Sí. En la prueba en la Universidad Autónoma, y estoy seguro que el rector va a explicar el caso de ellos, se admite a más del 80%. Pero hay unos mínimos no negociables, Renato, que me dicen, si admito a Armando, va a fracasar. ¿Dónde está la falla? Porque esto es perfectible. Bueno, la universidad se le exige que a usted lo haga un buen periodista, que a él lo haga un buen agrónomo, que a usted lo haga un buen economista, servido un gran físico, a ellos extraordinarios periodistas. No se le va a contar. La universidad no puede decir, es que me mandaron mal material, la gente mal preparada. El tema está que el sistema educativo no está estructurado, aunque legalmente sí, de tal manera que el Consejo Nacional de Educación, que lo preside el presidente de la República y que raras veces llega a presidirlo, lo delega, ¿verdad? Que ese consejo tiene que tomar este tema y decir qué vamos a hacer con el Infop. No le tengamos temor, vamos a hacer, ¿qué hablan de crear otras universidades? Bueno, los Estados Unidos tienen el modelo de los Community College, Tegucigalpa es una ciudad grande, San Pedro Sula tiene el Valle de Sula, se puede crear escenarios comunitarios de 2 años que la universidad puede apoyarlos a que se desarrollen. La universidad tiene un montón de carreras cortas también, pero la gente se matriculan en Derecho, se matriculan en Psicología, etc. Entonces, resumo, para no cansarlos, la raíz del problema está en que a veces opinamos sin darnos cuenta que un monje escribió las primeras palabras de nuestro idioma hace 1100 años y que la maravillosa obra que usted citó del Quijote es una obra que no debemos de estudiarla comprando los resúmenes que venden en el mercado, sino leyendo el libro. Entonces, un jovencito con un bagaje de 30, 40, 50 palabras que él son las que utiliza cotidianamente, ¿qué comprensión de lectura va a tener? Así. Porque esa prueba hasta mide la lógica de la gente. Y sin lectura y sin comprensión de lectura, ¿qué lógica podemos desarrollar? Sergio Castellanos, eso es lo que tienes que ver. Russell Tomé, esas cosas son las que tienen en las que pensar. Por eso se reúnen, deben reunirse con los que saben. No solo meter las iniciativas hacia el molote para quedar bien no sé con quién. No pueden quedar bien con nadie.
No pueden quedar bien con nadie, con el Estado no van a quedar bien. Miremos la raíz del problema y los expertos, me imagino yo que por ahí van, ¿verdad? Se fracasa con ese examen de aptitud porque con poca lectura, con falta de comprensión en la lectura, la lógica de uno no funciona tan bien. Entonces fracasan en las pruebas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Así que vamos a analizar todos estos elementos hoy, inmediatamente después de la pausa, en que yo cedo la palabra al rector de la Universidad de Agricultura de Catacamas y al investigador del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, Roosevelt Hernández, y el ex subsecretario de Educación Pública, Armando Euseda, el doctor Armando Euseda. Si no se... No, que repitamos la pregunta, ya que está leyendo la pregunta, repitamos la pregunta. Volvemos a leer la pregunta de esta mañana. ¿Y qué les pasa a estos diputados que proponen la creación de una nueva universidad pública si no se cumple con sus caprichos? Muy bien. Recuerden que el tema central es esta iniciativa. La pregunta es una arista, ¿verdad? El tema es la iniciativa para eliminar la prueba de aptitud académica. Y los tres invitados están aquí y fueron informados este fin de semana. Este es el tema. Pero vea usted con lo que va a comenzar el doctor Roosevelt Hernández. Mire usted con lo que va a comenzar. Él sabe que el tema es el asunto de la universidad. Pero mire con lo que va a comenzar y después se va a dar cuenta por qué comienza justamente con esta temática. Doctor, adelante. Muy bien. Cuando vamos a abordar educación superior, no debemos olvidar qué es lo que está pasando desde prebásica. Y a eso es que queremos apuntar con el tema de la desigualdad en el sistema educativo hondureño y las pruebas de actitud académica, en este caso llamadas PAA, de la UNA y de otras universidades, es decir, los procesos de selección. Y allí entonces queremos mostrar cómo se manifiesta desde la prebásica ya un problema de desigualdad y que es adecuado abordarlo integralmente. No se puede ver las cosas de manera parcial, hay que abordarlo de manera integral. Y por eso es que existe un Consejo Nacional de Educación, para que se aborden las temáticas desde ahí. Entonces, queremos ver si Carlos nos puede dar a conocer otras, la siguiente diapositiva, para que vean ustedes cómo está la prebásica educación, en este caso, la asistencia por área geográfica, para que ustedes vean ya de tajo cómo está el problema de la desigualdad, en este caso, en los jóvenes desde el tercer ciclo a media. Y ustedes pueden ver la línea de abajo, es todos los niños y jóvenes adolescentes del área rural. Y la línea de arriba, del área urbana. Hay una diferencia a lo largo de los años. A lo largo de los años, de 20 a 25 y hasta 30 puntos porcentuales de diferencia, en el cual los jóvenes del área rural tienen menos posibilidad de entrar a educación básica tercer ciclo o educación media. Es decir, nacer en el área rural le da una desventaja de 30% a un adolescente y joven respecto al del área urbana. ¿Y por qué estamos abordando esto? Precisamente para que ya los congresistas, los expertos en educación, abordemos las cosas integralmente y veamos cómo solucionamos este problema de base para que allá, cuando lleguen a la educación superior, no tengan esas limitantes. Veamos el siguiente cuadro. De igual manera, estos son años, digamos, vean, las diferencias se mantienen. 2019, vean en tercer ciclo de básica y en media. Hay una diferencia de 20 puntos porcentuales, se mantiene. En este caso, 30 puntos porcentuales. El nacer en el área rural le da una condición de desventaja enorme. Y si vamos al siguiente, y ahora por quintiles de ingresos,
el siguiente gráfico y ahí uno ve que de igual manera, entonces tenemos que abordar la cuestión y no decir, paremos de tajo las pruebas de admisión. No, abordémoslo como se debe abordar. ¿Por qué? Vean los quintiles de ingreso. Quintil 1, quintil 5. Estos son datos sacados de la CEPAL, son datos estudiados en una línea de tiempo, digamos, del 2001 hasta el 2016, y los años siguientes está de la misma forma. El nacer pobre, los que tienen mejores ingresos están en el quintil 5. Vean las diferencias, se mantienen. 38 a 70, 30 puntos porcentuales casi. El nacer pobre ya le da la ventaja de la formación, de la adquisición de conocimientos de la escritura, como decía el doctor Euseda, o de la lectura, como decía el licenciado Renato Álvarez. Ya le da una desventaja enorme nacer en un hogar pobre. Y es que los niños tienen culpa, pues, no lo tienen. Entonces, ¿cómo abordar este problema? ¿Por qué? Porque cuando ya llegan a educación superior, es aquí donde yo muestro entonces cómo llegan a educación superior con las pruebas, digamos, en educación superior la desigualdad se sigue manifestando, porque ya viene esto y no lo hemos abordado integralmente. No lo hemos abordado. Siguiente gráfica, por favor. Bueno, esto redunda en lo anterior. Problemas económicos es la principal causa por los cuales los jóvenes, los niños de 6 a 17 años no están estudiando. O sea, ya vimos que la diferencia de ingresos marca un 30% de diferencia entre nacer pobre y tener mejores ingresos. Los que tienen mejores ingresos tienen las mayores posibilidades de poder alcanzar los conocimientos y de también ir al mundo universitario, porque el siguiente gráfico entonces nos muestra cómo llegan esos y el siguiente, bueno, el siguiente, porque quiero abordar el siguiente, Carlos, por favor, cómo llegan a educación superior. Allí, sigamos con la gráfica, correcto. Ok, vean entonces, esto es en base, lo saqué, allí lo sacamos en el Instituto de Investigación y el Observatorio en base a la encuesta nacional, encuesta de hogares que aplica el Instituto Nacional de Estadística, que la última, por cierto, es la 2019, 2020, 2021 no hemos tenido. Entonces, esperamos que el licenciado Eugenio impulse esto nuevamente porque son insumos claves que necesitamos todo el país. Y con la promesa de Eugenio que no va a maquillar datos. Con la promesa de Eugenio Sosa que no va a maquillar datos. Y necesitamos un censo también. Claro. Ok, entonces vean, cuando llegan a la universidad, esto es todos los universitarios registrados. Esto es 2019 y tengo los datos del 2021 total, pero no los tenemos desagregados porque no tenemos encuesta de hogares. Entonces, vean la diferencia. Solamente el 13% de los estudiantes de todas las universidades hondureñas proceden del área rural. El 13% y el 87%. Vean la diferencia abismal. Ya mirábamos entonces desde prebásica, básica y media. Y ahora entonces, aquí está. Entonces, no podemos abordarlo solamente acá, decir, abramos las universidades para que todos estos ingresen. Es que también tenemos que ver cómo resolvemos el asunto de prebásica. Entonces, aquí hay una diferencia enorme. Siguiente, Carlos, por favor. Por quintil de ingreso, o por nivel de pobreza. Vean, los no pobres, según el registro obtenido en la encuesta de hogares, de todos los estudiantes universitarios es el 68%, los no pobres. Es decir, el 32% son pobres. Se mantiene y más bien se agudiza esa desigualdad social. Los que nacen en el área rural o los que nacen pobres a la universidad no llegan. No llegan porque ya tienen esas falencias o esas debilidades académicas en matemáticas o en digamos, la parte verbal, que es lo que mide la PAA. Entonces, ¿cómo abordar a los diputados? Abordémoslo integralmente, con el ministro de Educación, con los rectores de las universidades. Abordémoslo
para que podamos resolver, porque entonces esto se sigue manifestando ahora en la prueba PAA, como lo presentan los siguientes gráficos y cuadros, Carlos. Entonces, para que veamos el contexto, entonces, cómo venimos, entonces, voy a presentar unos cuadros y gráficos de los resultados de la PAA. Y aquí también traje esto de contexto porque hay que entender que todas las universidades latinoamericanas y todos los países tienen procesos de selección. Tienen procesos de selección en el cual algunos incorporan el examen de admisión, incorporan la prueba de actitud académica, incorporan otros factores, pero tienen procesos de selección. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? En el caso de la PAA, perdón, Carlos, bueno, en el caso de la PAA o de la prueba de actitud académica, en la UNA, hay que decirlo que es una prueba, digamos, hecha psicométricamente por una institución extranjera. Aquí la universidad solo la aplica, manda los resultados y allá le mandan, digamos, los datos. Digamos, ese es un punto que hay que mejorarlo. Y lo hemos hablado y como lo vamos a proponer más adelante, hay que abordarlo porque también hay especialistas acá que pueden hacer esas pruebas. Pero, entonces, ¿qué sucede si atraemos esas debilidades? Aquí están reflejadas las desigualdades. En este caso, vean, este es un estudio realizado por Moncada, Martínez y Castro. Del 2006 al 2011, las pruebas de actitud académica comenzaron en el 2006. Al 2011, ¿cuánto es el porcentaje de estudiantes admitidos y cuántos son rechazados o no admitidos? Es el 24%. Los que no son admitidos. Los que no son admitidos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando se crearon las pruebas de actitud académica, sí buscaba mejorar el proceso de calidad académica, pero también en este caso, en la UNA, fue incorporado como el criterio de selección de ingreso. Que creo que ahí es un punto que hay que incorporar otros factores, como lo hacen otras universidades, ya nos va a contar el colega rector de la UNA Catacamas. Entonces, aquí hay unas diferencias. Veamos el siguiente, entonces, ya vemos que se hizo una encuesta, cuál es el ingreso familiar de aquellos niños o jovencitos que van a estudiar a la universidad. Vean, aquí está. Menos de 10,000, estamos hablando de 67%. Son hogares pobres. Entonces, veamos cómo se comportan esta desigualdad con los resultados de la PAA, como lo muestra la siguiente gráfica. Ahí está, miren. Los hogares de los jóvenes que tienen menos de 5,000 empiras como ingreso, aquí está. Esta parte de arriba son los no admitidos. Vean, 60% no admitidos de los hogares pobres. Esto da tristeza realmente. Da tristeza. Miren, los de menos de 10,000, 50% rechazados. Entonces, y así vemos entonces las diferencias de ingresos en los resultados de la PAA se siguen manifestando desde las diferencias que se mostraban en prebásica, básica y media. Pero para que mucha gente comprenda en este momento, la pregunta yo se la formulo de la manera más simple para que la comprenda todo el mundo, que tiene que ver más ingresos con mejores posibilidades para los estudiantes de llegar inclusive a la educación superior, a la Universidad Nacional. Ok. Por supuesto que el que tiene más ingresos tiene más acceso a libros. ¿Tiene más? Acceso a libros, tiene más acceso a recursos educativos, tiene más acceso a tecnología, tiene más acceso a ir a laboratorios, a ir a excursiones, a conocer laboratorios, respecto al que no tiene. Respecto al que no tiene ni siquiera materiales de texto. Y por eso es que decimos que hay que abordar el problema desde el prebásica, y eso lo hemos estado apuntando. Materiales de texto no tienen los niños, no tienen acceso a internet gratuito, como lo hemos venido aquí, Renato, con usted, abordando varias veces. Entonces, aquellos que tienen mayores ingresos, claro, no se han parado en la pandemia. Los que tienen bajos ingresos
los padres y las madres no pueden hacer la recarga. Roosevelt, sobre lo que está diciendo, usted quiere aportar algo el doctor Euseda y luego vamos con el rector de la Universidad de Agricultura. Sí, otro elemento acá es que el capital intelectual de los padres de familia de estos jóvenes Es bajo. no, el de los Perdón, ese es El de alto. mayores Así ingresos. es, claro. es alto. Es decir, alto. Así es. el papá y la mamá de estas personas mínimo es graduado de media. Sí. Y los otros son graduados de padres universitarios. O sea que el entorno de su casa le da una ventaja enorme Sobre sobre el resto de niños. el pobre. Así Lo es. que tenemos que hacer en el Consejo Nacional de Educación es decir, ¿cómo levantamos esto sin bajar los criterios académicos? ¿Cómo hacer que este joven, porque hay muchos pobres que lo logran, esto lo logran, ¿cómo hacer que esto suba? Y eso no depende del momento en que hacen la prueba, sino antes, cuando estamos en la escuela primaria, y hay que pensar el país, ¿qué va a pasar en el 2050? Si no lo pensamos así, estas cifras no van a cambiar. Así Entonces, ¿no es la universidad con sus pruebas de aptitud No. la excluyente? No. La que rechaza a esos niños. Es el conocimiento de esos niños Así es. que no da para más en esas pruebas de aptitud. ¿Qué hacer con ellos entonces? Así es. Es la primera pregunta. ¿Qué hacer con estos jóvenes? Así es. No, y él puso una lámina, la desigualdad económica del país es brutal. Así es. Así es. Vamos a continuar con esta temática después de la pausa comercial porque a esos niños o a esos jóvenes que no pasan la prueba de aptitud académica, tampoco se les puede dejar así, ¿verdad? Así es. Tampoco Así se les es, puede dejar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Hay que meterlos forzosamente en la universidad? Otra gran pregunta. Hay opciones. Después de la pausa, yo les sugiero que continúen con nosotros porque me dice Roosevelt, hay opciones, hay opciones. Esas opciones son las que queremos conocer y no ser absolutos. No ser absolutos. Vivian, por favor, con el micrófono y con la pregunta. No ser absolutos como aquellos diputados. Así es, leemos la pregunta de esta mañana. ¿Y qué les pasa a estos diputados que proponen la creación de una nueva universidad pública si no se cumple con sus caprichos? Después de la pausa comercial. Bueno, ven ustedes cómo los ingresos repercuten en el futuro de un niño hondureño, de un niño y una niña hondureña. Como si su nivel de ingresos es bajo, hay menos posibilidades de éxito para esa niña. Medido el éxito en acceso a la escuela, al colegio, a la universidad. Miren ustedes cómo los ingresos económicos frenan el porvenir de un buen porcentaje de la población, sobre todo en el sector rural, porque eso ha hecho énfasis Roosevelt. En el sector rural es donde más se observa esa desigualdad, menos ingresos, menos posibilidades de éxito para el niño. Muy bien, el rector de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacama, Wilmer Reyes, también reflexiona sobre esta iniciativa desde el Congreso para que se elimine la prueba de aptitud académica de la universidad y los comentarios casi unánimes en todo el país que los que proponen esto andan un poco perdidos porque no se han acercado a quienes conocen de la materia y que los pudieron haber asesorado. Por favor, rector. Muchísimas gracias. Yo creería que lo importante es que estamos hablando de educación. Estamos hablando de educación y yo creería... Usted tiene micrófono, no se preocupe, se está escuchando. Yo creería que lo importante de esto es capitalizar esta discusión para sacar elementos concretos que permitan diseñar y garantizar el éxito de toda la trayectoria educativa de cualquier persona, desde que nace hasta que se gradúa a la universidad, donde
La prueba de aptitud académica o las pruebas de admisión realmente es un asunto periférico que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto educativo. Mire, hablar de que las pruebas son importantes, podríamos aquí pasar toda una jornada discutiendo. Hay incluso las pruebas que se aplican en el caso de Honduras son pruebas básicas. ¿Qué es lo que se mide aquí con la prueba, la PAA? Se miden 3 elementos que son esenciales para que un individuo pueda tener éxito en la universidad. Primero, el razonamiento verbal, que sepa comprender e interpretar la lectura. Segundo, que pueda generar, procesar, analizar y utilizar datos numéricos para resolver problemas que tienen que ver con trigonometría, con álgebra, con estadística. Y tercero, la parte de escritura, que incluso es escritura indirecta, porque las pruebas que se aplican aquí únicamente le plantean al individuo, mire, identifique errores, mejore cohesión, mejore precisión, etc. Entonces, eso es un asunto incluso. ¿Y por qué le digo que son hasta light, podríamos llamarlos aquí en Honduras? Hay otros países, por ejemplo, como Colombia, como Chile, por ejemplo, México, que tienen pruebas de estado en primer lugar. En Colombia, por ejemplo, Saber 11 es una prueba de estado en primer lugar que habilita al individuo para que pueda incluso aplicar a las universidades. Es decir, sin antes haber aprobado esa prueba, los individuos no pueden aplicar a las universidades. Y más allá de eso, hay pruebas específicas para cada una de las carreras. Entonces el asunto es abordar no lo derivado del problema real y las causas. Ahora bien, lo que decía, estábamos hablando aquí, hay muchas cosas que se pueden derivar y lo importante aquí es que todas las políticas, todas las decisiones se basen en datos. Nosotros, por ejemplo, nosotros aplicamos la PAA, al igual que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual que UNACIFOR, al igual que Zamorano. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Nosotros analizamos los datos y sabemos, por ejemplo, que la distribución donde se realizan las PAA, dejamos por fuera un sector que es particularmente importante para nosotros en algunas regiones rurales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para esas regiones específicamente nosotros adoptamos una prueba que es similar y nosotros la llevamos para llegar hasta esas áreas donde no podemos llegar a estas áreas rurales. Nosotros incluimos otros asuntos psicométricos, pues van a un internado los estudiantes, necesitamos otros elementos, aplicamos pruebas de integridad y nos damos todavía un espacio adicional para ver entrevistas personales. Por la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, podemos manejar entrevistas con la familia, ni siquiera es con el individuo, con la familia. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un sistema donde tenemos estudiantes de 278 municipios de Honduras. Tenemos estudiantes que el 48% viene del área rural, 52% del área urbana. Tenemos estudiantes donde el 49% son mujeres, 51% son hombres. Tenemos el 65% de nuestros estudiantes que son los primeros en su familia en llegar a la universidad. ¿Habrá un sistema más inclusivo que eso? En realidad es un sistema bastante inclusivo. Lo interesante de esto es cómo estas pruebas o cómo se utilizan estrategias que nos permitan atacar los problemas de raíz. Y los problemas de raíz, que ya vamos a discutir más adelante, vienen desde la educación básica hasta el mercado. Y le voy a ilustrar así rápidamente. Asumamos un escenario donde se abren las puertas de la universidad y todo mundo puede ingresar. ¿Ok? Ya ingresó. ¿Quién le asegura que se va a mantener? Casos concretos de Argentina, por ejemplo, casos concretos de Argentina, donde a partir del segundo año, 40, 50, 60% de deserción. ¿Valió la pena abrir las puertas? En realidad no. ¿Quién garantiza eso? Tercero, asuma que se gradúan. ¿En qué carreras? ¿Cómo va a estar el mercado? ¿Los va a recibir? ¿Los necesitaba? Entonces, es un asunto bastante amplio que hay que irlo analizando y seguramente en el transcurso del programa vamos a conversar sobre eso y pondremos un caso específico de la Universidad Nacional de Agricultura con un proceso similar. Yo les diría que vayan abordando todos esos temas, no para más adelante, sino porque el tiempo se termina. Entonces, bueno, estamos en un punto donde coinciden todos que el nivel de ingresos, influye en el éxito de una persona, ¿no? Cuando digo influye en el éxito, llegar por lo menos a la Universidad Nacional, a la educación superior. Que en la zona rural
Dice las estadísticas, hay menos posibilidades para el niño que nace en las regiones rurales, que luego viene a la universidad, practica el examen de aptitudes y esos que vienen de las zonas rurales, de los que tienen menos ingresos, tienen menos posibilidades de ingresar a la universidad autónoma. Entonces, ¿qué hacer con esos niños? ¿Qué hacer con los que no pueden para no excluirlos? Para no excluirlos, ¿qué hacer con ellos? Pero además, ¿qué hacer con toda la educación nacional para que los niños, tanto de la zona urbana como rural, cuando lleguen a hacer un examen de aptitudes, tengan toda la formación que uno idealiza para el país? Ok, comienzo con Roosevelt. Hablemos del qué hacer Roosevelt ahora. Bueno, como he mencionado, hay que abordar esta cuestión integralmente. Primer desafío, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación? ¿Qué está haciendo la Presidencia para resolver esa problemática de educación prebásica, básica y media en cuanto a la desigualdad? Ese es el primer punto. Bueno, ahorita tenemos 7.800 centros del área rural con menos de 60 estudiantes. Ya deberían estar abiertos en clases presenciales. La integralidad implica no decirle al director que eso es lo que está pasando, vean a ver si existen las condiciones para que abran presencialmente. No, es que no hay que delegarle, es que hay que proveerle los recursos. Todos esos jovencitos del área rural, de menores ingresos, démosle las condiciones, no dejemos que los padres busquen las soluciones, es que no tienen los ingresos. Entonces, ese es el primer punto que hay que abordarlo abajo. Ahora, en educación superior, el proceso de admisión debe mejorarse, pero no eliminarse. Agregar otros factores, como lo está haciendo la UNA de Catacamas, otros factores en el proceso de admisión, calificaciones previas. Inclusive, un muchacho del área rural puede tener buenas calificaciones. Hay que darle un puntaje a eso. Hay que considerar un test de conocimiento específico o entrevistas. O el otro punto que siempre hemos hablado, a estos jóvenes que tienen menos probabilidades o posibilidad de entrar, démosles la oportunidad con cursos nivelatorios. Si la prueba de actitud académica solo predice lo que pasa en el primer año, entonces démosle un tiempo prudencial de reforzamiento, de nivelación. Pero además, si después de eso no pueden aprobar, démosles otras condiciones, otras opciones técnicas que no requieran alto nivel de álgebra, pero que sí requieren actitudes, sí requieren conocer otros aspectos claves para que se pueda insertar al mundo laboral. Y aquí hay que abrir entonces la educación superior a opciones técnicas de 2 años. La UNA ya lo tiene, pero es que entonces el Consejo de Educación Superior debe permitir que todas las universidades abran las distintas opciones de técnicos universitarios para que estos jóvenes que tienen dificultades en sus ingresos o que no aprueban el proceso de admisión, entren a estas opciones. La Universidad Pedagógica ha estado buscando abrir a otras opciones, pero el problema es que también hay restricciones que tiene que llevar el apellido educativo. Cuando no, hombre, si es que necesitamos abrir a las distintas opciones en las distintas universidades. Otro elemento precisamente para no excluirlos, es que hay que valorar otros aspectos como, por ejemplo, el de hogares pobres. Demos una cuota a esos niños jóvenes para que entren a la universidad con becas. Esos que tienen potencial, pero que no tienen las competencias, démosles becas. Entonces, eso es un punto clave. Ahora, otro elemento que quiero también aportar aquí. No, pero quedémonos aquí. Okay. Y después vamos con el otro punto que quiero aportar. Porque en el primer mundo, se me ocurre decir Alemania, no todos los jóvenes llegan a la universidad. No, por eso es que las no opciones todos técnicas. los jóvenes llegan a la universidad. Opciones técnicas. Y no es porque no todos los jóvenes no quieren llegar a la universidad. No, es que algunos, siendo Alemania, se quedan en el camino.
se les hace una prueba y los que pasan esas pruebas van a la universidad. Los que no, entonces A una opción se técnica. les forma las opciones técnicas, pero buenas opciones Así es. técnicas. Mire, usted ha dicho un aspecto que es fundamental, pero eso tiene que ver con planificación. Yo quisiera decir primero, el Estado debe garantizar la educación de calidad de todos y cada uno de los hondureños en primer lugar. Mire, países como Suecia, que son de los países altamente inclusivos a nivel mundial, hacen un trabajo fuerte en la parte vocacional a nivel medio. Sí. Cuando el individuo sale de la educación media, ya se sabe quién va para la educación técnica, quién va para la universidad. Eso está debidamente claro. Ahora, aquí hay otras estrategias que nosotros debemos de seguir. Por ejemplo, la brecha entre educación media y la universidad es bastante alta. Tenemos que trabajar en cómo mejorar esa brecha, cómo acercar esos dos niveles. Uno es, por supuesto, trabajando en el sistema de educación básica. Otro es la parte nivelatoria, eso es un aspecto fundamental. Y tercero, trabajar con las diferentes opciones. Es decir, a veces asumimos que todo el mundo quiere ir a la universidad y eso no es cierto. Mire, hay estudiantes que lo que requieren es un año de entrenamiento. Y hablo, por ejemplo, en la parte agronómica, alguien que le interesa aprender a inseminar un animal. Y eso es lo que le interesa, educación vocacional, porque no se puede permitir irse a la universidad 4 años. Entonces nosotros tenemos que fortalecer todo el sistema de educación técnica, llámese Infob, otro alternativo. En las universidades ahorita se está promoviendo mucho la educación técnica y después de eso hay otro factor que es importantísimo, mire, no se considera el costo per cápita de la educación en Honduras. Por lógica, si usted tiene 100 estudiantes hoy y tiene un presupuesto y el día de mañana tiene 200, usted va a necesitar duplicar su presupuesto para atender esas necesidades. Y al día de hoy, existe una brecha enorme entre lo que necesitamos para atender la población estudiantil que tenemos y lo que realmente se requiere en términos de infraestructura, en términos de tecnología, en términos de personal incluso. Pero también el otro asunto, y aquí quiero cerrar este segmento, mire, el ingreso, el incrementar el acceso implica trabajarlo de manera planificada, eso implica diversificar carreras a áreas que el mercado está demandando. Si usted va a duplicar la cantidad de individuos en educación superior en las mismas carreras, cuando ya tenemos un problema serio de desempleo, usted lo que va a hacer es precisamente aumentar el desempleo y llegar a un nivel donde ya estamos con muchas carreras universitarias, la gente ganando salario mínimo y menos de eso. Hay que analizar el mercado, hay que ver las tendencias económicas, hay que ver cuáles son las tendencias globales que van a permitir que en el futuro cuáles van a ser las áreas que se van a necesitar y enfocar esa ampliación de individuos en la universidad hacia esas áreas. Si no, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Bueno, yo recuerdo que esas pruebas de aptitud académica, cuando fueron aprobadas, se decía que los niños o los jóvenes que no pudiesen sacar el puntaje para ingresar a la universidad, iban a recibir reforzamiento por la misma universidad. ¿Qué pasó? ¿Se dio eso o no? Es una muy buena pregunta. Primero, para actualizar un poquito los datos, el año pasado, un poquito más de 20,000, casi 20,500 jóvenes se presentaron a las pruebas. 76.2% fueron aceptados en la universidad y gran parte de los que no fueron aceptados son alumnos que querían entrar en carreras como medicina, como ingeniería, donde hay pruebas adicionales y el fracaso escolar es alto cuando usted no tiene las competencias básicas mínimas. Esos datos son importantes, pero además la universidad tiene, si da oportunidades y todo, y el que quiere recibir capacitaciones puede abocarse, servicios estudiantiles tiene, pero el alumno no vuelve. Hay tres veces que puede presentar la prueba y después de la tercera prueba muchos pasan mal. Entonces sí se da, pero yo sigo creyendo que aunque se den cursos remediales y todo, pasar la prueba no es el problema. Exacto. No es el problema. Sí. También poner las carreras técnicas cortas como cursos, profesiones de consolación, no es correcto, porque las carreras técnicas tienen competencias básicas que también en la prueba se reflejan. Si alguien no sabe leer, escribir y no sabe sumar y restar bien, usted lo puede poner a estudiar la carrera que sea y no le va a funcionar.
Entonces, el ADN del problema está en primaria y media. Entonces, sí creo en la solución de tocar este problema en frente de la Presidenta de la República en el Consejo Nacional de Educación. Y ahí, entre todos, buscarle una solución. Y creo también que un amigo común que tuvimos, que usted anunció recientemente Moncho su muerte. Izaguirre, Ramón ¿Ve? Izaguirre. ¿Cómo me adivina usted? El abogado Ramón Izaguirre, sí. Sí, Ramón Izaguirre, un brillante abogado que fue secretario general de la universidad, dirigió el CIEL. Y hoy un artículo del Heraldo, una columnista, explica bien esto. Es el Centro de Investigación del Congreso, ¿verdad? Sí. El CIEL. CIEL, de estudios legislativos. Entonces, el diputado no tiene que saber todo esto, pero pregúntele al CIEL. El diputado quiere decirle, mira, voy a presentar un proyecto de ley, analíceme esto desde el CIEL, y ahí le van a dar toda la información para que científicamente se prepare la propuesta y se vaya al Consejo Nacional de Educación a negociar. Ahora, el tema que usted dice, abrir las carreras técnicas, sí se hizo, la universidad tiene. Llave en mano, ahorita está ofreciendo 12, llave en mano tiene 5 ya aprobadas, pero no hay presupuesto. La universidad no es queja, no recibe el 6%. No, el año pasado no lo recibió, el antepasado le quedaron debiendo 400 millones y este pasado 700. Que el Congreso programó menos del 6%. El Congreso en el presupuesto. Entonces, si hay carreras y tiene 28 listas que en cuanto tengamos los recursos se van a poner. Y las autoridades están conscientes, debaten sobre esto, esas opciones se tienen infraestructura en los centros regionales. Pero además no está cerrada la posibilidad, como le decía el doctor Roosevelt, que abramos otras opciones de pensamiento en carreras cortas y en centros que, por ejemplo, en Estados Unidos están los community college. Tegucigalpa podría tener un community college, San Pedro Sula también lo podría tener, dedicados a carreras de 2 años y con el auxilio del Consejo de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de las mismas universidades privadas, se puede hacer diseños curriculares operativos. Eso ya lo hemos hablado con el rector y hay consenso que se puede hacer. Al final de cuentas es la decisión del Consejo Nacional de Educación. Soluciones hay para estos problemas. Y dejemos claro, la educación alternativa no formal no es un premio de consolación. Hay que ver que el Infop tiene un gran potencial, a lo mejor no lo estamos explotando bien, pero ahí hay una salida laboral digna, bien remunerada. Lo que pasa es que también a nosotros nos han vendido la idea, eso que dice usted de Alemania no lo tenemos nosotros, de que es licenciado en algo. Una vez una señora, que yo dando una charla para motivar a los que estudiaran cuando la Universidad Pedagógica se convirtió, me llamó la atención que una señora como de 60 años estaba oyendo la charla. Y yo le dije, señora, qué bien que usted quiere sacar su licenciatura, ¿verdad? No, que sí, y le digo, explíquenle a los jóvenes cuál es su motivación. Mírenme, yo soy de un pueblo. Y yo quiero que cuando yo me muera digan, se murió la licenciada. Entonces, esa cultura de tener un título colgado en la pared es lo que tenemos que erradicar, porque hay muchas carreras que aún no se han inventado. Y que, él lo dijo correctamente, el COEP lo sabe, yo se lo dije en una reunión a unos amigos. La empresa privada nuestra tampoco está abriendo mercados del futuro. Ellos viven de una revolución industrial que ya pasó. Y sé que hay mucha gente inteligente y van a dar el salto. Pero la camiseta de calidad que hacen en San Pedro Sula la hace un adolescente ahora con impresoras 3D en California. Entonces tenemos que ver cómo entramos a otro mercado laboral, pero ellos nos reclaman y nos dicen, escolaríceme la gente entonces para yo poder emplearlo en trabajos que aún no han sido inventados. Ve que es interesante, todos tenemos aquí algo que aportar. Y yo estoy seguro que los empresarios oyen esto, no se ofenden porque es una realidad. Los educadores tenemos que reinventarnos, usted como periodista para reinventándose todos los días. Así Entonces, hay que ponerle un poco de optimismo. La prueba está ahí, nos ayuda, es una radiografía del momento, pero nos mide un indicador de equidad en el acceso, pero no en los procesos. La equidad en el proceso tiene que ver con la calidad y la equidad en los resultados es la que medimos acá nosotros también. Entonces, sí se puede hacer algo diferente, no nos insultemos, no nos apedriemos, no nos descalifiquemos, hagamos, repito por segunda vez, que el hierro
choque con el hierro y el hierro afine el hierro. Sí, basado en ese criterio tengo que pedirle disculpas a Russell Tomé, porque yo dije, andan perdidos. ¿Saben qué es lo que yo creo? Es que deben informarse, ilustrarse previamente. Este asunto no solo es de querer quedar bien con la gente, es de pensar bien. Cuando yo propongo que se elimine el examen de aptitud académica, yo debo sustentar bien, no solo decir, no, es que es excluyente. Entonces, por quedar bien con los excluidos, es que presento algo que a la postre puede ser más dañino para el sistema educativo superior. Sí. Yo en eso me baso. Así que a mi amigo Russell Tomé, si le ofendió cuando yo dije, anda perdido Russell, mi disculpa Russell, tiene razón Armando, en este asunto no es de descalificarse. Yo soy Pero hay que confrontar. Soy uno de los que promueve que no nos descalifiquemos, pero sí, soy de los que cree que hay que contrastar y que choquen los hierros para pulir al hierro. Y a Sergio Castellanos, sugerirle muy respetuosamente que no es así como vamos a llegar a una buena síntesis diciendo, pues si la universidad no hace lo que estamos pidiendo, vamos a crear otra universidad estatal. ¿Y con qué dinero? No, y no es así nomás. ¿Y con qué dinero? Y la otra cosa, en el Consejo de Educación Superior, que yo he pertenecido al Consejo desde su fundación, lo conozco, ahí no hay trabas. Usted llega con una iniciativa, la Universidad Pedagógica, a propósito, eso lo hemos discutido con las autoridades de la Universidad Pedagógica, a estas alturas ya tiene 60 años ya puede formar a alguien que no sea del campo educativo. El campo que aquí, a propósito, me va a permitir un comercial. Claro. César Quintanilla, mi esposa lo ve todos los días y me dice, póngale atención a ese muchacho que está diciéndonos cosas serias lo que va a pasar. sobre y el cambio climático. El cambio climático. Esos son los temas que tenemos que meter en el currículum. Entonces, ven que, y me dice, y los niños nuestros tienen que saber de eso, no estar oyendo tonteras, ¿verdad? Y entonces, ese es el tema, Renato. Ok, solo permítame. Entonces, para usted, a manera de resumen, porque hay muchos insumos que ustedes han introducido aquí que hay que profundizarlos, ¿no es la mejor opción eliminar la prueba de aptitud? No es la mejor opción eliminarla. Sí pero sí es opción tener un proceso de selección. Un proceso de selección donde se incluya la prueba de admisión, la prueba de aptitud académica, entre otros factores, entre otros criterios, para poder balancear un poco esas desigualdades que vienen desde abajo. Entonces, eso es importante. Y además, yo también creo que es importante que aquí se haga la prueba. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene una maestría en psicometría y evaluación educativa, en el cual del proyecto MIDE, un proyecto financiado por USAID, la estuvimos impulsando y la creamos con expertos extranjeros. ¿Para qué? Para que haya recurso nacional, que se haga esa prueba, no solamente de la parte lógico-matemática y verbal, sino también pruebas de conocimiento, porque ya existen algunas tesis, han hecho pruebas de antropología, pruebas de otras áreas, para que sea por decir lo que dice la gente común, que sea un combo de factores, para poder generar procesos de selección y dar oportunidades a aquellos que tienen mayores dificultades, pero con cursos, sí, yo sí creo que los cursos propedéuticos pueden colaborar para descubrir incluso cursos vocacionales, además de test, cursos vocacionales, porque el cambio de carrera en las universidades es alto. Es cierto. Es alto, entonces se deben abordar esos puntos. Y otro aspecto... Esa maestría que usted menciona, ya la vamos a lanzar en línea. Ha sido exitosa, viera qué buena, pero reconozcámoslo, cuando la Comisión de Transición puso la prueba, no existía. Nadie, ni la Universidad Pedagógica, ni la Nacional, ni ninguna universidad privada estudiaba el tema de la evaluación. Sí. Y la Comisión de Transición puso que a la par de este examen se tomara en cuenta el rendimiento académico del muchacho, del joven en secundaria. Pero ustedes saben que en los últimos 10 años la evaluación en Honduras en Valle en Media ha sido un caos. ¿Y usted, rector Wilmer Reyes? Yo no pondría la prueba de aptitud académica como el tema central. Yo pondría el tema central aquí de fondo es cómo generamos mayores y mejores oportunidades para la juventud hondureña, que les asegure éxito futuro y empleos de calidad.
pero diseñando de manera científica, de manera bien pensada, suficientemente discutida, en la magnitud, en la dirección y en la complejidad adecuada, esa estrategia integral que aborde desde la educación básica hasta el mercado. Correcto. Esa es la ruta que tenemos que trabajar. Es que ese es el ideal que tenemos todos, rector. Ese es el ideal que tenemos todos y que venimos debatiendo desde hace tiempo, lo que usted plantea. Entonces, usted me dice, yo no pondría este tema de la prueba de aptitud como el tema central de analizar aquí, sino lo otro, está bien, pero sí. Dejemos lo otro y yo le pregunto, ¿cree que hay que mantener esa prueba con los ajustes si es que...? Por supuesto, y hay que fortalecerla, hay que perfeccionarla, hay que incorporar cualquier otro elemento que nos permita llegar a la mayor cantidad de personas y que la mayor cantidad de individuos puedan tener éxito en la misma. Ahora, usted no puede definitivamente asumir que por arte de magia un individuo definitivamente va a aprender a razonamiento verbal, razonamiento matemático o aprender a redactar. Sin una buena base, olvídese. Eso no es no lo vía logra. decreto, eso sí. eso no es ni vía es milagroso. Decreto. No. Tiene que trabajarlo. Así es, Desde correcto. básica, o sea, así ese es. es el punto. Así es. Sí. Armando. No, totalmente de acuerdo, que la visión es estructural completa, es un problema complejo. Otros países lo han resuelto, nosotros podemos hacerlo, pero hay que empezar a agarrar el niño que nació este día mientras hablamos en este programa, porque el tiempo vuela, cuando sea el 2050 va a tener 27 años, va a estar saliendo con su posgrado y hay que prepararnos ya. Y si quieren refundar Honduras, perfecto. Esta es una forma de refundar Honduras, ¿verdad? Y se necesita voluntad, debate serio, aceptemos que aprendemos del otro, modifiquemos lo que hay que modificar y a mí no me preocupa mucho porque yo vengo del mundo universitario, en las universidades donde he trabajado el debate es natural. Así es. Y seguramente el ministro de Educación, Daniel Esponda, nos está viendo. Daniel, ministro, tú tienes prácticamente un mes, 20, 21 días de estar al frente de la Secretaría de Educación. Y sin haber hablado contigo, estoy seguro que estos 20 días has estado resolviendo problemas laborales. Sí. Y te pronostico que vas a estar 2 años en lo mismo. Así Y aquí está Armando, que fue viceministro de Educación, 80% que vas de a terminar los 4 años enredado en esos problemas diarios administrativos de esa secretaría. Algo tienen que hacer ahí. Un salto cualitativo para que el ministro con su gente se dedique a diseñar las políticas públicas en función de lo que estamos diciendo. Pero si solo vas a pasar resolviendo problemas cotidianos de esa secretaría, son 4 años perdidos. ¿Dónde queda la refundación en educación entonces? Correcto. Vaticinado. Estos primeros 20 días, así vas a terminar. Conflictuado laboralmente en esa secretaría. Entonces, te lo advertimos ahora para que des un salto cualitativo. Y que estos problemas que hoy enumeran aquí don Armando Uceda, don Wilmer Reyes y don Roosevelt Hernández sean puestos en el tapete de la discusión a nivel de la Secretaría de Educación, del Consejo de Educación Superior y de toda la gente con formación educativa para revolucionar esto, porque con 2 años perdidos, lo que teníamos, lo que visualizamos, el país, si no transforma su educación y el nivel académico de su gente, está de patada, va hacia la marginalidad, va hacia la periferia del desarrollo, definitivamente. Correcto. Y soluciones concretas. Le decía, hice la consulta, 32 carreras de las que menciona Roosevelt, técnicas, están listas en la Universidad Nacional. 5 están aprobadas por el Consejo Universitario, listas, pero no hay dinero suficiente porque todo se absorbe en las carreras clásicas que la gente demanda. Medicina, derecho, Sí. periodismo. Ahora, derecho es una gran Ingeniería. carrera, periodismo es una carrera, pero estamos el saturados. mercado laboral está saturado. Exacto. Lo que decía el rector. Sí. Hasta de taxistas andan ya los abogados. No es para eso que estudien. Mire, el otro asunto hay que acercar la educación superior a todo cuanto rincón sea posible en Honduras. Correcto. Tiene la Universidad Nacional Autónoma, tiene una serie de centros regionales, la pedagógica también. Nosotros tenemos años de estar peleando con 5 o 6 sedes regionales. Ahora vamos a empezar en La Mosquita y tenemos algunas cuestiones ahí, pero
el presupuesto aquí. O sea, el asunto es que las universidades en este momento, y aquí voy a hablar por todas, las universidades están funcionando en este momento con presupuesto de subsistencia. Ni siquiera es para funcionar normalmente, mucho menos para desarrollarse. Entonces, todas estas iniciativas, por ejemplo, de crear universidades nuevas, más bien deberíamos de apostar cómo nuestros centros regionales en la Universidad Nacional de Agricultura se operativizan y se acerca la educación superior a esos niveles. Y una premisa que yo creo que no podemos olvidar es que en ningún país del mundo todos llegan a la universidad. Es correcto. Correcto. ¿Y aquí por qué va a ser la excepción? En ningún país del mundo, ni en los más pintados, ni en los países más felices, ni en los países con más desarrollo, no todos llegan a la universidad. Algunos se quedan queriendo llegar, pero se quedaron. Y tienen éxito, porque les preparan el camino también. Para otro tipo de formación técnica. Aquí debemos estar claros en eso. Sí. Y porque eso de que yo me quiero morir con el título de licenciado colgado en la pared, ¿sabe lo que implica de gastos improductivos para el Estado? Solo porque alguien quiere el título de licenciado. Es una millonada que se va en la formación. Y para él es frustrante. Y es frustrante para él porque nunca encuentra trabajo en lo que estudió, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la pausa y continuamos ya sentados porque nos estamos cansando después de ella. De inmediato leemos los mensajes que nos llegan a las redes sociales de Frente a Frente HN. Dice Henry Smith: estoy de acuerdo en que se cree una nueva universidad estatal. Hagamos de cada centro regional una universidad estatal y ampliemos la cartera de carreras. Es costoso salir de tierra adentro e ir hacia la capital por carreras que sin voluntad no llegarán hasta aquí. Cristóbal Bonilla Cruz: es que se les va el negocio a las universidades privadas. Mauricio Mejía: buenas, yo estoy de acuerdo en que se cree una universidad, una nueva universidad, para que de esta forma todos los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar y no solo un pequeño grupo. Oger Marín González: hola, buen día. El problema de la educación hondureña no nace en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nace en un sistema de educación primaria y secundaria que se enfoca en indicadores cuantitativos e ignoran los indicadores cualitativos como el nivel de aprendizaje de las competencias requeridas. Otro usuario dice: lo correcto sería que la prueba de aptitud académica que aplica la UNA se amplíe para que tenga también validez y sea un requisito para ingresar a cualquier universidad privada. Francisco Murillo: sería excelente porque otra universidad pública, los excluidos de la semiprivada UNA, tendrían la oportunidad de seguir sus sueños y no quedarse estancados por no poder pagar una universidad privada. Alan Ávila: con propuestas populistas rara vez se atacan los problemas de raíz. De nada sirve crear más universidades públicas si la calidad de nuestra educación en los niveles primario y secundario es mediocre. Nelson Anael Muñoz: populismo. Russell Tomé y Sergio Castellanos solo les interesa su ego y los aplausos de la plebeya. Hoy los likes de Facebook. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Me dice el abogado Germán Leicelar: es un tema complejo que deriva de años y años de acumulación de malos parámetros. Es real que educarse en nuestro país es caro, no digamos educarse bien. Leer es un lujo por los gravámenes que tiene la lectura. Sin embargo, el Estado debería facilitar a la población acceso a estos elementos. Solo como referencia, hace años estudiando en México tuve la oportunidad de visitar Cuba. Ahí, con el valor de lo que vale un libro, aquí podía adquirir más o menos 20 libros y en México más o menos 7 libros. Y a propósito, en Cuba hacen estos exámenes para ingresar a la universidad. ¿Hay criterios de selección? Hay criterios de selección. No, pero es que en el fondo tiene razón el doctor Roosevelt Hernández. Los que no pasan esa prueba, tontos no son. Es que no son tontos.
problema es la base que tienen desde el preescolar, la primaria y la secundaria. Si esos hombres y mujeres tuvieran esa base en la ruralidad, que muchos tienen en la zona urbana, no tendrían ningún tipo de problemas. Entonces, yo veo que el problema no es tanto en la prueba, la cuestión es integral, está en el pobre sistema educativo que tenemos. ¿No le parece, Rubén? Y el deterioro de la evaluación en los últimos años es enorme. Entonces, para la universidad es difícil. Permítame que... Perdón, ya. El deterioro en la evaluación en los últimos años es enorme. De tal manera que la Universidad Nacional, aunque se proponía tomar en cuenta los resultados, el ranking que tenían internamente, como lo hacen otras universidades, como un factor, le ha costado mucho porque ha cambiado tanto la evaluación que ahora son 70% prácticas y se anarquizó tanto que es difícil saber. Entonces la prueba viene y nos ayuda. La prueba no es infalible, la prueba es un instrumento nada más. La prueba no tiene sesgo ideológico, la prueba ayuda a entender. Pasa un buen número, muchos quieren estudiar medicina. Ahí, en todas partes del mundo, ingresar a la escuela de medicina es duro, ¿verdad? Y es altamente competitivo. Estoy seguro que la Universidad Nacional va a abrir más cupos en función de cómo financieramente puede hacerlo, porque es carísimo sostener una carrera como medicina, es una necesidad, pero además la universidad con su carrera de medicina, ya lo hemos visto en la pandemia. Es decir, a mí me toca trabajar con los coordinadores de 25 posgrados aquí y pocos en San Pedro Sula. Tenemos muy pocos en San Pedro Sula. Pero el aporte de la universidad en el campo con sus estudiantes de pregrado y posgrado, eso no se puede negar, no se puede negar. Miren, algunos mensajes apoyando la creación de nuevas universidades, pero debería reflexionar la gente, Roosevelt, ¿de qué nos sirve crear nuevas universidades públicas para reproducir la misma problemática que tenemos en este momento? Así es. De hecho que recientemente, inclusive en Educación Media, hicimos un estudio para encontrar si existía una relación entre las carreras que se están ofreciendo en Educación Media con el campo laboral. Totalmente desarticulado, desvinculado. Es decir, tenemos unas áreas económicas que aportan más al PIB, pero tenemos una cantidad de carreras de educación media que ni están orientadas a eso, ni tampoco están orientadas a nuevos campos laborales. Entonces, estamos reproduciendo cosas a veces pareciera, y no es así, pero pareciera que son sin sentido. Entonces, tenemos que abordar un poco más ampliamente la situación. O sea, es que, ¿para qué vamos a crear más universidades? O sea, lo que decía el rector Wilmer, llevemos las universidades al área rural, en aquellas carreras que puedan permitir generar emprendimientos, empleos para esos jóvenes de esas áreas que no precisamente tienen que ser en la parte agrícola. Pero la Universidad Autónoma tiene sus regionales, sí. Roosevelt. Tienen Choluteca, tienen La Ceiba, tienen Santa Rosa de Copán, ¿en qué otros lugares tiene universidad? Tienen Olanchito. Tienen Choluteca. Tienen Choluteca. O sea, y me imagino que son carreras en función de la región. De la región, Sí. ¿o no? Y ahí, al interior de la universidad hay una autocrítica muy fuerte, ¿verdad? El rector está consciente. Hay demandas en esas zonas de más carreras. Por eso cuando hablan de crear una nueva universidad, digo, bueno, alguien tiene que hacer el estudio financiero. La universidad no puede crear como quisiera y con la rapidez que quisiera más carreras en los centros regionales porque el presupuesto actualmente absorbe en Tegucigalpa y en parte en San Pedro Sula una cantidad de recursos enorme. Y los centros regionales, que son más jóvenes, demandan más carreras, pero no se recibe el 6%. Honradamente no se recibe. Sí. Mire lo que me estaba contando el rector de la Universidad de Agricultura de Catacamas, don Wilmer Reyes,
que llegaron a la Mosquitia para impulsar estas carreras técnicas, pero allá se encontraron con más de alguna persona que les decía, no, yo quiero ser licenciado. Sí, mire, yo creo que eso es importante. Si nosotros, por ejemplo, ponemos en un mapa todas las regionales que tiene la pedagógica, las regionales que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sumamos a UNACIFOR, y nosotros, por ejemplo, como Universidad de Agricultura que hemos estado promoviendo el desarrollo de sedes regionales con mucha dificultad. Tenemos ahora Comayagua activo, tenemos Tomalá, en Lempira, la única universidad, tenemos ahorita que estamos empezando este año en Mistruc, en gracias a Dios, eso es histórico, pero tenemos también en Marcala, tenemos en Trojes unas iniciativas que las tenemos ahí a medio caminar, incluso en Santa Bárbara. Entonces el punto aquí es más bien cómo utilizamos y potenciamos lo que tenemos para que todas estas sedes regionales puedan aprovechar todo su máximo potencial, llevar carreras, llevar ofrecimientos académicos en diferentes niveles para desarrollar estas regiones. Entonces, al final de cuentas, yo creo que aquí el punto, mire, hay varios astros que están alineados y deberíamos de aprovecharlo. Tenemos diputados hablando de mejorar el acceso a la educación y eso es lo importante que hay que capitalizarlo. Y educación superior como nunca. Ahorita el rector Herrera ha impulsado una serie de medidas para abrir la parte técnica, para crear sedes regionales. Eso es importantísimo. Mire, dos cosas tiene, la pandemia, mire, nos ha dado muchas lecciones. Dos cosas tiene de ganancia la educación superior en medio de la pandemia. En el caso de la Universidad Nacional es espectacular el avance en educación en línea. Espectacular. Nadie me puede negar porque yo estoy al tanto cómo se ha capacitado gente, cómo, bueno, en mis clases yo uso inteligencia artificial, la misma que usan en Harvard, y mis alumnos son excepcionales, tanto en la Nacional Pedagógica, no hay problema. Entonces, se ha potenciado enormemente la educación. Y ahora, me consta, mire, y uno pone ejemplos, un sobrino, clases presenciales en la universidad hace como 2 años y medio que no hay, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces él estudia informática, ingeniería, y le pregunto hace algunos días, Ángel, vení, sinceramente, ¿te consideras un buen ingeniero en informática después de estar los últimos 3 años aquí, desde la ruralidad, en la casa de mi pueblo, eso sí, con wifi, metido en eso? Tío, me dice, olvídese, me dice, a mí me ha salido mejor aprender de la manera personalizada, como estoy aprendiendo, que estar entre aquel montón de gente en las aulas de la universidad, me dice. También que el hondureño, empezando por mis colegas profesores, satanizaban la educación en línea, decían, no, que no hay como la presencial, la presencial es fundamental, pero es exageradamente cara para tener la cobertura que queremos. Entonces, es una ganancia. La otra ganancia es, la Universidad Nacional tiene un modelo de telecentros universitarios, Renato, para el tema de la equidad. Yo he visto en Gracias Lempira campesinas estudiando con su niño y todo en una computadora, y toda su carrera la han hecho sin nunca haber puesto, se han graduado de licenciados en pedagogía, por ejemplo, un pie en la Universidad Nacional. Hay en Capuca, allá en las montañas de Occidente, donde cortan café, una cooperativa que le pidió a la Universidad Nacional que montara un telecentro y allá recibe a la gente clase. Entonces, hemos ganado eso. Sé que las otras universidades también han dado un gran salto en esta materia, y nadie me va a venir a decir a mí que es de menor calidad. Mis alumnos en la Nacional me dicen, profesor, nosotros en línea con usted estamos como que estuviéramos presencial. Así es. Bueno, dejémosle al doctor Roosevelt Hernández las reflexiones de toda esta temática de hoy. Me disculpa, lo interrumpí en la última participación suya. Si quiere, darle seguimiento a lo que estaba diciendo. Y si no, comencemos a reflexionar pues, sobre este debate en torno a las pruebas de aptitud académica que se practican en la Universidad Autónoma. Roosevelt. Bueno, planteamos que hay que verlo de manera integral. Eso es fundamental. El Consejo Nacional de Educación debe reactivarse con una normativa vinculante a generar cambios. ¿Y por qué digo esto? Porque si lo vamos a integrar, educación prebásica, básica, media y educación superior y educación técnica no universitaria o técnica universitaria,
hay que abordarlo en el Consejo Nacional de Educación. Pero el Consejo Nacional de Educación, diría yo, y voy a ser un poco fuerte, ha sido un elefante blanco, en donde se genera como un escudo para que educación superior no tome puntos torales para reformarlos. Cuando no se quiere tomar decisiones, dicen, vayamos al Consejo Nacional de Educación. Educación, en la Secretaría de Educación, de igual manera. Y sin que se enoje la autónoma que preside el Consejo Nacional de Educación Superior. Sí. Es bueno la crítica, rector Herrera. Pero de igual manera, Secretaría de Educación, cuando se quiere abordar cambios fundamentales y no quieren tomar decisiones, dice, vayamos al Consejo Nacional de Educación. Es decir, como una forma de evadir su responsabilidad. Pero no, por eso es que creo que Educación Superior debe tomar cartas en el asunto. ¿Para qué? Para abordar esta problemática de manera integral, incluyendo a otros actores. Yo creo que los diputados, algunos, pueden aportar mucho. Empresarios, medios de comunicación, inclusive padres de familia, pueden aportar, expertos en la materia, para abordar un poco la problemática. En educación prebásica, básica y media, en este caso, ya hemos hablado aquí, Renato, del impacto. Sí. Pero no tenemos un impacto real en el aspecto del aprendizaje. No se han hecho pruebas de matemáticas de español en los últimos 2-3 años. Y desde el año pasado, juntamente con la UNA, con UNITEC y con una asociación, digamos, de sociedad civil, planteamos hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Para que este nuevo gobierno tuviera una claridad de cómo están las competencias en matemática y español a nivel municipal. A nivel municipal, para generar ajustes curriculares. Pasaron los 2 meses, pasó diciembre, enero, ya pasó febrero y no se sabe cómo está el impacto en el aprendizaje. Que eso es fundamental porque estamos hablando de desigualdades. O sea, llegan a la UNA y entonces no sabemos entonces cuál es el impacto. Ahora es el momento y se lo planteamos también al señor ministro, al amigo Daniel Esponda. Daniel, es clave que tenga un equipo técnico paralelo a las funciones administrativas que se están realizando, para que conjuntamente con la UNA, con la UPN, con otros actores, generemos un plan de impulsar ajustes en estas desigualdades, mejora de la calidad, buscar mejorar la cobertura, buscar mejorar la deserción o la expulsión, la repitencia, buscar proveer recursos a esos niños, jóvenes y adolescentes de hogares desfavorecidos. Porque de lo contrario, si solo se le dice a los directores distritales y a los directores de centro, hagan un diagnóstico de las condiciones para ver si regresan a la parte presencial, eso es evadir la responsabilidad. Y eso es decirles a ellos, ustedes son los responsables de cambiar la desigualdad, cuando debe ser una política completa, para que cuando entonces lleguen ya a educación superior, ya todos tengan la misma probabilidad de aprobar o no y que ellos decidan, no quiero una carrera universitaria, quiero un técnico, pero claro, sabiendo que ya tienen todas las mismas competencias. Entonces, ahora es el tiempo de hacer esos ajustes. No nos desviemos en asuntos administrativos, en asuntos de paros, en asuntos de protestas. No, forme un equipo técnico, que hay muchos allí dentro de la Secretaría, pero que se dediquen exclusivamente a hacer ajustes. Sí, así es. Y bueno, Daniel tiene que dar ese salto cualitativo, porque él y la presidenta deben estar claros que si la presidenta nombró a un dirigente magisterial creyendo que se iban a apaciguar los colegios magisteriales con un dirigente magisterial, no funcionó. Eso no funciona, no funcionó nunca, no ha funcionado, no va a funcionar hoy, no va a funcionar. Cuando los maestros se deciden ir a las calles con sus reivindicaciones, se van, no importa quién esté.
Entonces, yo creo que esa solicitud a Esponda de que deje de perder el tiempo y se dedique a lo macro, a revolucionar o reenderezar la educación nuestra, es fundamental y oportuna, Roosevelt. Sí, viceministro, ex viceministro, digo. Totalmente de acuerdo, Renato, coincido. Y no solo Esponda, también ahí tenemos la suerte, la oportunidad de que el expresidente del COPEC, un muchacho joven con buena formación, es viceministro de Educación. O sea, tienen que darse cuenta que la esencia del problema no se va a resolver en la confrontación en las calles. Mire, Renato, ya hay estudios científicos hechos por profesionales de la universidad. Hay 2 tesis doctorales en la UNED de Costa Rica. Una de ellas entrevistaron, miren, una entrevista, como parte de la tesis, entrevistaron a los alumnos que habían tomado la prueba y los que habían reprobado. Y fíjense que no se quejan de la prueba, se quejan de que ellos, que no son tontos, no recibieron la formación apropiada. Así es. Ellos no se pierden. Sí. El problema no es la prueba, el problema es que no nos prepararon. Segundo, mire, aquí se necesita, y de este programa puede salir, una gran conclusión es, señora presidenta, yo sé que usted recibió un apoyo extraordinario del pueblo hondureño y causó entre nosotros una gran satisfacción. Pero necesitamos que usted presida el Consejo Nacional de Educación y convoque a los actores del Consejo para que se tomen las decisiones correctas y se legisle en base a esa concertación. Segundo, hay que distinguir, una cosa es el Consejo Nacional de Educación, que lo preside la Presidenta de la República, y otra cosa... el Consejo de Educación Superior. Y otra cosa es el Consejo de Educación Superior, que lo preside el rector de la Universidad Nacional. Pero aquí tenemos un rector y le puede preguntar a los 21 rectores. Yo he estado en el Consejo por mucho tiempo. El problema no es el Consejo, los rectores todos tienen ahí un espacio. Lo que propongan se discute, no se impone, se discute. Pero la queja común es el financiamiento de la educación. Entonces, porque usted puede soñar tener un montón de sueños, Renato, pero si no hay fondos para darle soluciones, no se puede. Y la otra cosa es que, y no quería hablar nada de política, pero en los últimos 10 años el gobierno ignoró la contratación de nuevos docentes, no se buscaron los criterios científicos de selección de personal y el resultado es el desastre que tenemos. Entonces, problema grave, pero se puede resolver. Yo diría que debe salir de acá, propongámosle a la presidenta que convoque a un pacto nacional de educación bajo su liderazgo directo, comprometiendo a todos los actores, a la empresa privada, a las universidades, la Secretaría de Educación, el Congreso y su Comisión de Educación. La prensa juega un papel importante. Este mismo canal representado en una reunión de medios junto con las universidades le hicieron un planteamiento al gobierno anterior. Eso no, ni siquiera lo leyeron. Entonces, creo, Renato, que si sale, que la presidenta mire que hay una voluntad de entrar al problema desde el punto de vista sistémico, científico, y pensando en que queremos resolverlo, no polemizar y salir ganando en la polémica. Así es. Muy buen punto. Vamos a la pausa. Bueno, cuando son las 9:06, mensaje final, es unos 30 segundos cada uno de mis invitados. Comienzo con el rector de la Universidad de Agricultura, Nacional de Agricultura de Catacamas, don Wilmer Reyes, egresado justamente de esa universidad. No, yo creo que hay que celebrar que estamos debatiendo sobre educación, eso es importante. Yo creo que todos los hondureños, sin excepción alguna, tenemos que garantizar y asegurar y apuntarle a una educación de calidad, apuntarle a un sistema de educación mucho más inclusivo en todos los niveles, que genere oportunidades para todos los hondureños. Y yo creo que esto es importante, que de estas discusiones realmente se pueda llegar a propuestas concretas y estamos completamente abiertos. Yo creo que este es el momentum que estábamos esperando para aterrizar estas ideas y generar un plan nacional que integre y aglutine todos los sectores para que de una vez por todas Honduras pueda diseñar una ruta
lógica, sólida y efectiva para construir el desarrollo del país basado en la educación. Gracias, rector. Doctor Roosevelt Hernández. Los procesos de selección no deben eliminarse. La prueba de conocimientos o prueba de actitud debería ser uno de los factores que se incluyan. Otro punto importante es que estas decisiones no deben ser tomadas solamente por los políticos, sino de manera integral con otros actores, con especialistas. Debe abordarse el problema de desigualdad allí en el Congreso Nacional y en los distintos foros de manera completa, para abordar las soluciones de manera completa, no parcial, porque llegar al punto universitario sin abordar lo de prebásica, básica y media es seguir haciendo más de lo mismo. Así es. Más de lo mismo. Sin dejar de reconocer a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Claro. Los logros y las fortalezas de la autónoma. Pero coincido con Roosevelt. Más universidades para generar lo mismo, producir lo mismo. Sí. No estamos en nada. No tiene sentido, correcto. El doctor Armando Uceda también, su comentario final. Gracias. Hay que fortalecer la educación superior a distancia y virtual de calidad para obtener equidad digital. Me parece que la gran lección, para mí siempre es una escuela venir acá, Renato, y no digamos con la compañía que he tenido en esta mañana. Mi conclusión sería que hay que proponer el contrato social por la educación en Honduras, liderado por la presidenta Xiomara Castro a través del Consejo Nacional de Educación. ¿Por qué, Renato? Porque lo que no ha habido en el Consejo Nacional de Educación, que hay muy buenos técnicos a propósito, Sí. lo que no ha habido Decisiones. es músculo político. Y el músculo político lo dan el 1.700.000 votos con que ganó de manera extraordinaria la presidenta. Y si eso lo lleva al contrato social por la educación en Honduras, liderado por ella desde el Consejo Nacional de Educación, vamos a encontrar soluciones. Pero usted dice liderado por ella, ¿verdad? Sí, no. Liderado por ella, que se dé cuenta realmente de la situación. No tiene que ir todos los días. De la realidad de la educación. Puede ir una vez cada 3 meses a ver cómo está, pero si no hay músculo político, no hay respuesta. Así es, elefante blanco. Esa es mi conclusión. El problema en Honduras es que seguimos pensando en forma obsoleta para llevar la educación a las zonas rurales. Para eso existe la tecnología. Se pueden impartir clases virtuales y solo las clases que lleven talleres se imparten in situ. La educación media también debe ser reorganizada, enfocando a los estudiantes a las áreas de estudio en las que presenten fortalezas. Yo envidio el modelo educativo de Alemania. No porque sea Alemania. Sí. Es que ahí ya desde media se sabe quién va para la universidad y quién va para la formación técnica. Desde la primaria. Sí, hombre. Deciden si van a un liceo o a un gimnasio. Sí. Y el otro punto, Renato, para cerrar, mire, debemos de apuntarle en ampliar los modelos educativos. Al final de cuentas, en menos de una década, tenemos que tener opciones para que todo mundo estudie donde quiera, como quiera y como pueda, de tal manera que pueda integrar sus acciones laborales con la parte educativa. Y eso seguramente le llevará opciones a muchas más personas en el país. Y yo señalo las universidades, la Universidad Nacional, la Universidad de Agricultura, la Universidad Pedagógica, las universidades privadas. Particularmente el caso de la Universidad Nacional, constitucionalmente, no es el problema, es parte de la solución al problema. Y hay que darles más a aquellos que más necesitan. Correcto. Los de los hogares pobres y los del área rural. Hacia ahí debe enfocarse el apoyo fuerte de toda la educación para reducir esa brecha de desigualdad. Muchas gracias a nuestros panelistas esta mañana, infinitamente agradecido, y a todos ustedes fuera y dentro de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.